Y continuamos en el Hoy por Hoy Jaén. Los siguientes minutos de radio se los vamos a dedicar a la cultura y en concreto a la literatura, porque nos acompaña un jiennense de reconocido prestigio, sobre todo en su apartado formativo. Lleva bastante tiempo trabajando como profesor en distintos centros de la provincia de Jaén, que seguro que alguno de sus alumnos o alumnas nos está escuchando en este momento, o que fueron en su día alumnos y alumnas. Él es profesor. Este año tiene la suerte de estar por aquí, por la capital, y de estar más cerca de casa, que es lo que pues muchas personas vamos buscando conforme va pasando el tiempo. Pero lo que no cambia en él es sus ganas de escribir, sus ganas de difundir lo que escribe, y sus ganas de seguir haciéndonos disfrutar con lo que él escribe y con lo que piensa. Hablamos con Joaquín Fabrella. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes y bienvenido a Radio Jaén Cadena Ser. Encantado de estar aquí. Como bien decía, no paras, no sé de dónde sacas el tiempo, Joaquín, con lo complicado que es llevar para adelante un trabajo y después hacer cosas, lo que sea. Y además ser padre, ¿no? Y tener una niña muy pequeña, como tú ya sabrás, ¿no? Y entonces es verdad que... Bueno, esto se va acumulando, un trabajo acumulativo. Es decir, yo lo que publico no lo publico en un año o en un mes, sino que tardo mucho tiempo en hacerlo. El trabajo de La condición radical sobre la obra lírica de Ferrer Lerín se fue construyendo desde el año que yo recuerde. Yo lo conozco en el año 2010, pero desde el año 2014... 2015, donde lo conozco personalmente, aquí en Jaén empecé a escribir, ¿no? Entonces se ha ido fraguando ese libro en publicación en diferentes revistas, hasta que al final se reúnen en un libro. Han pasado, pues digamos que 7 buenos años. Por eso siempre hay huequecillos, ¿no? En esos 7 años siempre hay huecos, hay tarde, hay, en fin, trabajar a otra hora, es por eso. Pero no es que escriba tanto, ¿no? Sino que se acumula. La gente me lo dice, ¿y la novela cómo la ha hecho? ¿Y el libro de cuentos cómo la ha hecho? Pues eso, de la misma manera. Ha desvelado ya Joaquín un poco el motivo por el que está hoy en Radio Jaén Cadena Ser, que es ese libro que va a presentar próximamente, La condición radical, un ensayo. ¿Es complicado hacer un ensayo? Escribir es complicado en general. Por lo menos a mí me cuesta mucho trabajo, ¿no? Yo creo que hay que ser también sinceros con eso, y es verdad que escribir bien cuesta mucho trabajo. Hay que corregir mucho. El ensayo es es un cambio de género, ¿no? Porque yo estaba acostumbrado a los géneros como tradicionalmente se conocen, poesía, después narrativa, y el ensayo surge de una necesidad. Yo por eso creo que hago el ensayo. La necesidad de explicarme a mí mismo, después explicar a los que estén interesados en la obra de Ferrer Lerín, pues cuáles son sus claves. Es por eso por lo que viene el ensayo. Iba a ser originalmente una tesis doctoral, pero al final por otros motivos estilísticos, digamos, las tesis doctorales tienen una estructura muy fija, muy estructurada, y yo aquí quería ir un poco más a vuela pluma, ¿no? Un poco que... detenerme en los detalles que yo quisiera, introducir la bibliografía que yo quisiera, y por eso la necesidad de este ensayo. ¿Es Jaén una tierra de mucho ensayo, Joaquín? Pues mira, no lo sé. Yo creo que lo que leo de ensayo, aquí sobre todo hay muchos poetas, ¿no? En Jaén hay muchos poetas, buenos poetas además, hay buenos novelistas, hay buenos dramaturgos. Está Conejero, por ejemplo, que está ganando ahora mismo y está, vamos, en la plana mayor del teatro, ¿no? Nacional. Hay de todo, pero el ensayo es verdad que no tanto. Yo creo que nuestro compatriota, digamos, ¿no? Es la Pagalán el que hace quizá más ensayos, ¿no? Además un ensayo muy, muy didáctico, que puede leer todo el mundo y demás, pero sí, seguramente, si seguimos escarbando, hay también muy buenos ensayistas en la universidad y se publican obras sobre arquitectura, por ejemplo, o se han publicado obras sobre la Catedral de Jaén, ¿no? Esta joya que tenemos aquí. O sea que sí, es una tierra de talento, ¿no? Aunque suena tópico, y no hablo por mí, hablo en general, una tierra de mucho talento. ¿Y por qué has querido que la gente conozca a Ferrer Lerín y su obra? Bueno, yo creo que es un poeta con una larguísima trayectoria, muy reconocido y muy respetado en el mundo lírico, en el mundo narrativo también, porque tiene una novela, pero poco conocido para el gran público. Es decir, un autor de culto. Entonces a mí me extrañaba quería saber cuál era esa extrañeza, cuál era la clave que desvelase esa extrañeza, porque todo el mundo se refiere a Ferrer Lerín como el raro, el extraño, el rara avis, y quería saber por qué. Entonces quería compartir en este libro eso, desvelar un poco los misterios.
¿Cómo es su poesía? ¿Cómo es su obra? Bueno, es que su poesía precisamente es de lo que hablo en el libro, sin meterme mucho en detalle. No voy a hacer spoilers porque obviamente Claro, ahí no hay... nadie lee el libro luego. Pero es que se trata de una obra muy particular. Es decir, mientras los poetas tradicionalmente lo que hacemos, yo también lo he hecho, es decir, es poesía simbólica, el mar significa tal, la tarde significa otra cosa. Ferrer Lerín rasga esos modelos tradicionales, históricos tradicionales, que son muy válidos, y por ejemplo introduce en el mundo de la poesía cosas que no pertenecen a la poesía. Yo creo que esa es la principal rareza de la que estamos hablando. Y bueno, por ejemplo, él es de formación, él es ornitólogo. Sí, estudia las aves y en particular los buitres, la ave necrófaga del Pirineo, donde él vive. Entonces introduce muchísimos elementos de la ciencia, por ejemplo, o palabras que tienen que ver con la ornitología, también con la ciencia, también estudia medicina. Tiene un estilo muy aséptico, es decir, es un poeta que no se parece en nada a los poetas. Poeta que no rechaza el romanticismo, rechaza todo lo que suene a poesía tradicional, sin desmerecer con ello nada de estos discursos, que son también muy válidos. E introduce, por ejemplo, el mundo del sueño, como hacían los surrealistas. Entonces, el sueño para él, la onirocrisia, la interpretación de los sueños es muy, muy importante y lo hace bastante a menudo. Entonces, introduce animales, bestias, aves, sueños. Es por eso. Interesante. El libro salió ya, Joaquín, publicado, o sea, ya está a la venta, se puede comprar. Sí, ya está en todas las librerías y por la página web de Libros del Innombrable, que son los que se han atrevido, Raúl Herrero, a publicarlo. Sí, un valiente. Si accede a su página, se puede comprar La Condición Radical. Lleva desde marzo ya circulando. Pero es cierto que no se ha hecho una presentación al uso, a pesar de que ha estado en diferentes redes sociales, en revistas, periódicos y demás. No se ha presentado por diferentes motivos, porque queríamos contar con la presencia tanto de Raúl Herrero como de Ferrer Lerín, y por diferentes motivos no pudieron venir antes de verano, y en verano sabemos que estoy en terra incógnita, ¿no? Entonces se paraliza todo. Después de verano pues se puede hacer ahora, próximamente en octubre, en la biblioteca del parque. Después de ese premio de la crítica 2022, uno publica buscando el reconocimiento o publica simplemente buscando la difusión de lo que hace, Joaquín. Yo creo que hay que seguir siendo honesto y sincero. Un premio se otorga, yo no lo compro, yo no lo gano, sino que se ha otorgado a quien tuvo la idea de darme el premio a mí, lo cual agradezco muchísimo. Pero los escritores no somos ganapremios, ¿no? Si pensamos que somos ganapremios, algo estamos haciendo mal. Entonces hay que seguir trabajando como si nadie fuese a leerlo. Eso es lo que importa. Solamente tú, honesto contigo mismo, hacer un buen libro, armando un buen libro, y ya se publicará si viene la oportunidad, ¿no? Yo siempre he dicho que publicar un libro es un accidente. Es un accidente. Nadie te pide un libro por la calle, ni siquiera Vargas Llosa, ¿no? Bueno, seguramente Vargas Llosa ya sí. Pero no nos sucede en los libros, no nos sucede en los poemas. Es decir, hay que seguir trabajando humildemente en tu lugar y leyendo para poder ser mejor. Me acuerdo de Césped Seco también, Joaquín. ¿Te acuerdas? Que hicimos la entrevista por aquel libro. Por supuesto. Ese es uno de los motivos. Además, es un libro que me dio muchas alegrías porque yo, como te digo, lo hice, reuní material muy heterogéneo y no pensaba nada hacer con él, y me lo publicaron y encima ganó un premio. Digo, pues vamos, mejor que mejor. Eso es lo que hay que hacer, creo, ¿no? Seguir escribiendo y comprometido contigo pues mismo. Te tengo que preguntar por eso, porque sé que a los escritores le da un poco de... no le gusta que cuando están presentando el libro se le pregunte por si están haciendo otro o si están con otro proyecto, pero imagino que Joaquín ya tendrá algo más en la cabeza, ¿no? Sí, nada más. De hecho, por eso digo que ahora si se publica algo, decir, ¿pero cuándo lo has escrito? Es que tengo un proyecto poético que empecé con él desde que publiqué el último, el Metal, que era en 2017. O sea, llevo todo este tiempo. O sea, si después en un libro dices, ¿qué rápido escribes? No escribo rápido, escribo muy despacio. Yo soy un escritor limitado, de verdad. No tengo tiempo. Entonces llevo 7 años, ¿no? 6, 7 años con ese libro. Tengo un proyecto también de relato, con el que sigo trabajando y puliendo y demás. Y llevo también algunos años trabajando, escribiendo. Y después tengo un proyecto que me interesa mucho, lo que pasa es que no sé, está muy en ciernes, sobre el Cabo de Gata. Yo tengo la suerte de vivir en ese sitio en verano. Entonces conozco muy bien, lo recorro con la bici casi a diario, me subo por las montañas, me bajo por las colinas, me voy a la playa, al mar, siempre con bici o andando. Y entonces tengo muchas ganas de escribir un libro sobre eso. De hecho lo estoy haciendo, ¿no? Pero vamos, empecé en Semana Santa. Y voy poco a poco y bueno, va tomando forma, pero claro, lo que hay que hacer también es saber cortar, corregir, pulir, que no parezca lo típico, ¿no? Entonces estoy con esos 3 proyectos
que se verán o no se verán o se publicarán o no. A lo mejor dentro de 4 años se publican los 3 a la vez y dices, tío, ¿cómo lo hace? Por eso, Y mientras tanto, dando clase a nuestros jóvenes. Claro. Eso sí que tiene trabajo también. Eso sí que tiene trabajo, sí. Ahora estoy un poco asustado. ¿Cómo ves la situación por bien. ejemplo, de la educación hoy día? Lo veo muy bien. Siempre criticamos mucho. En España somos muy de criticar todo. Se critica la sanidad, se critica la política, se critica todo. Y cuando tú comparas, mi mujer, por ejemplo, es extranjera, es de Irlanda, y cuando tú comparas la sanidad con la de aquí, es excelente, la de España. Cuando comparas la educación con otro país como Estados Unidos, es excelente la que tenemos. ¿Qué es la mejor? Pues seguramente no, tenemos que trabajar, pero somos muy dados a criticar lo que tenemos. Yo creo que ha cambiado mucho la educación. Afortunadamente es mucho más abierta, más inclusiva con todo el mundo y entonces tenemos grandes retos. Pero este año estoy un poco asustado porque como empiezo en Jabalcuz, pues tengo que adaptar ciertas cosas, ¿no?, que antes no hacía, ¿no?, en el instituto anterior, sobre todo a las nuevas tecnologías, que yo ahora utilizo, pero que ahora se tiene que evaluar por rúbricas, se tiene que evaluar de otra forma completamente diferente. Entonces es una tarea que poco a poco voy a ir solucionando. También me asusta un poco. ¿Saldrán los alumnos de la ESO sabiendo quién es Ferrer Larín? Bueno, yo hablo siempre de ellos, a todos le hablo, ¿no? Y le digo que tengo la suerte de poder conocerlo, entonces se queda un poco flipado. Es verdad que hay gente que no le interesa, pero hay gente que le interesa mucho. Y tenemos muy buenos alumnos y alumnas, lo digo completamente en serio. Y parece que lo que vemos siempre es por los medios de comunicación, que son insensibles, pero todo lo contrario, son gente muy sensible, muy activista, muy concienciada con el medio ambiente y con todos los grandes conceptos. Entonces, sí, interesan otras cosas, ¿no? Tenemos que llegar ahí por otros medios, quizá, ¿no? A que lean, no tenemos que obligar a que lean, no tenemos que obligar a que estudien, sino hacérselo más, no sé, más llevadero, ¿no? Más atractivo. Claro, porque el Quijote tampoco creo que sea la solución a la literatura, ¿no? Muy bien, pues un placer esta charla con Joaquín Fabrellas, escritor jiennense, reconocido, con premios, pero con mucho trabajo detrás a sus espaldas, como decíamos, en el tiempo limitado que le dejan sus obligaciones. Joaquín, gracias por haber estado con nosotros en este programa. A vosotros. Gracias. Y nosotros vamos a continuar con más cosas. Venga, después de unos consejos publicitarios.